Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buenos días. Estamos en este mes de diciembre con una serie de sermones que nos preparan para la Navidad, lo que conocemos con el nombre de Adviento, de preparación para, por un lado, la llegada de Jesús, que recordamos, y la esperanza de su segunda venida. Pero permítanme empezar con una situación que quiero relatarles y pedirles que me ayuden a pensar cómo se debería actuar en un caso como este. Roberto y Carla son novios, están comprometidos a casarse, ambos son fieles cristianos y miembros de una iglesia evangélica. Se aman mutuamente y desean honrar a Dios en todas las áreas de la vida. Pero un día Roberto descubre que su novia Carla está embarazada y él no es el responsable. Pregunto, si estuvieras en el lugar de este novio, ¿cómo te sentirías y qué harías? ¿Qué tal si 2 personas, 3 se animan a responder? ¿Qué sentimientos provoca esta situación? ¿Qué posibles reacciones? Simplemente levanta tu mano y comparte lo que crees que sería el sentimiento de este joven. ¿Y qué harías en esa situación? Jair, ¿te sentirías frustrado? Triste. Muy bien, 2 palabras importantes, frustrado y triste. ¿Qué harías en ese caso, Jair? Ok, gracias. Reconozco que no es nada fácil colocarse en esta situación. ¿Alguien más se anima? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías en una situación similar? Te sentirías decepcionado, correcto. Traicionado es otra palabra muy buena. Traicionado, correcto. Decepcionado, traicionado, frustrado. ¿Qué hacer? Terminar la relación. Ok, es muy probable que terminar la relación sería lo lógico, ¿no es verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué tiene que ver con el texto que vamos a estudiar? Bueno, veamos el texto. Le he titulado a este sermón Jesús y el plan divino para Jesús. José y el plan divino para Jesús. El texto es Mateo 1:18 y lo vamos leyendo para descubrir qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Verso 18. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso del matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Bien, es un relato que probablemente muchos de nosotros lo conocemos. Permítanme proponerles una propuesta de cómo abordar este relato bíblico. Quisiera sugerir 5 momentos o 5 escenas. Hay un contexto, una crisis, una amenaza, una intervención divina y por último, obediencia humana. Sigamos pues este relato paso a paso y empezamos viendo el contexto. Dice Mateo 1:18, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. Qué interesante ese verso, ¿no? Es como que le está colocando el título a lo que va a desarrollar más adelante. Nos está informando que de lo que se trata es del nacimiento de Jesús, ¿no? Y lo primero que nos informa es acerca de la mamá. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Qué bonito. Una situación inicial que tiene mucho que ver con la situación inicial que yo hipotéticamente le relaté de Roberto y Carla. 2 novios que están listos para casarse y entonces tenemos que pensar un poquito ¿y cómo era la boda en los tiempos de Jesús para comparar con lo que es hoy en día? Ustedes saben que la costumbre en Palestina es que en realidad los papás arreglan el matrimonio, ¿no? No hay como en nuestra cultura esto del noviazgo y la conquista y la pedida de mano. No. Los papás deciden e incluso deciden a una edad bastante temprana. Se ponen de acuerdo, tal vez viven en el mismo pueblito, los hijos han nacido casi en la misma época. Se dice que normalmente en la época de Jesús las mujeres se casaban a los 13 o 14 años, los varones tenían 18, así que tal vez había 4 o 5 años de diferencia y es un matrimonio arreglado por los padres. Una vez le escuché a alguien decir, oye, es tan complicado decidir con quién me caso, tal vez mis papás lo harían mejor que yo. No sé, es otra cultura, ¿no? Otra persona dijo, ustedes en este lado del mundo se casan por amor y una vez casados matan el amor. En cambio, en esta otra parte del mundo no nos casamos por amor, pero nos casamos para amar. Bueno, son 2 propuestas distintas. En todo caso, José y María probablemente tuvieron un matrimonio arreglado por los papás. Segunda etapa, la etapa del compromiso. Y se dice que esta etapa del compromiso era pero tan seria e importante que durante todo ese primer año era en un sentido casi como matrimonio, porque de tener que romper la relación era darle una carta de divorcio. Era muy serio, un compromiso muy formal. Durante ese año el novio preparaba la casa donde iba a recibir a su novia. Era un año de espera y finalmente se dice que más o menos al año el novio con sus mejores amigos iba a la casa del padre y con linda música traían a la novia a la casita de que preparó el novio y ahí culminaba, o más bien empezaba ya formalmente el matrimonio. Así que en este caso más o menos tenemos la situación de esta jovencita, 13, 14 años, el novio, 17, 18 años, ya pasó el compromiso y están dentro de ese primer año de espera. Y dice el texto claramente que María está embarazada. Y José, sorprendido, tiene que enfrentar una decisión. Así que el contexto, en segundo lugar, la crisis. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Así que la crisis es que esto es un embarazo no esperado, un embarazo que sorprende a la joven pareja de prometidos. ¿Qué van a hacer? Veamos como tercer paso la amenaza.
¿En qué consiste la amenaza? Bueno, dice el texto bíblico, José, su futuro esposo, era un hombre recto. Otras versiones dice, era un hombre justo. Y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Crisis, amenaza. Examinemos un poquito esta amenaza. En primer lugar, me llama mucho la atención cuando el texto dice que José era un hombre recto, era un hombre justo. Los estudiosos dicen que esta palabra justo, como la vemos en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el hombre justo que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es una palabra que define el hombre piadoso, con una gran devoción a Dios y que se esfuerza por cumplir la ley. Entonces el texto nos está diciendo, José no es cualquier persona, es un hombre que ama a Dios, que obedece la ley, que quiere cumplir fielmente. Otra versión, otro comentario dice, es como que tiene una brújula interna. Ustedes han visto que la brújula siempre marca el norte. La brújula interna de José marcaba siempre el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¡Qué lindo! Pero déjenme decirles qué decía la ley, qué es lo que debería hacer un judío obediente de la ley en esa época. Vamos a leer un texto de Deuteronomio 22, 23 y 24. Dice así: supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre, y de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. ¡Oh! ¡Qué cosa tan seria! La ley de Moisés le decía a José que en una situación como la que está enfrentando, tiene que denunciar, y la ley dice que tenía que morir a pedradas. ¿Qué tal? La ley realmente tomaba muy en serio, y el castigo tremendo. Y José, un hombre temeroso de Dios, un hombre que quiere obedecer a Dios, pero por otro lado, él también sabe que Dios ama la misericordia y está dividido. Si sigo la ley, la denuncio públicamente y muere. Si muestro misericordia, tal vez mejor la abandono y lo hago en secreto, que nadie se entere. Y él está en ese dilema. Obedezco la ley, misericordia, pero misericordia que significaría en silencio, la dejo. Esa es la amenaza. Me pregunto, ¿qué implicaciones tendría para Jesús el crecer sin un padre terrenal? En otras palabras, si José evidentemente la abandonaba y María tiene a Jesús y le cría sola, ¿implicaría algo en la formación de la personalidad de Jesús? ¿Qué piensa? Yo pienso que no iba a implicar nada, porque estaba destinado a salvar el mundo. Ajá. Bien. Eso, estamos seguros que Dios tenía un plan. Ahora, noten que la pregunta que estoy haciendo es en un sentido hipotético. No sucedió eso. Pero si hubiese sucedido que no tenga un padre humano, ¿habría afectado en la formación de su persona? Claro que sí. Claro que sí. A eso me refiero. Esta era una crisis con una tremenda amenaza. Y ahora eso me lleva al siguiente punto. ¿Hizo Dios algo? ¿O simplemente se cruzó de brazos y dejó la situación? El texto dice que Dios actuó, pero un punto más. Déjeme
relacionar con algo, este tema de abandono. Me llamó mucho la atención preparando este mensaje, hablando en casa. A mis hijas me comentaron que vieron unas estadísticas que hablan qué sucede cuando esposo y esposa enfrentan una crisis de salud tan grave como, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad terminal. Y después comprobé en internet, una revista científica sobre el cáncer dice que en matrimonios en los que la mujer está con la enfermedad terminal, 21% de los varones abandonan a la mujer. 21% de los varones abandonan a la mujer. La misma estadística, cuando comparan con el porcentaje de mujeres, 3%. ¿Qué les dice esa relación de 3 a 21? Hay 7 veces más probabilidad de que el hombre abandone a la mujer. 3% de las mujeres, 21% los varones. Wow. Investigué un poco más. La pregunta fue, en caso de que tengan un hijo con una enfermedad grave, casi se repiten las mismas estadísticas. 21% de papás abandonan el hogar. Muy difícilmente la mujer abandonaría. Se da, pero muy difícilmente. Leía un libro que habla desde una perspectiva psicológica, social, sociológica, de nuestra sociedad como una sociedad sin padres. Al principio yo pensé que era un fenómeno básicamente latinoamericano. Me sorprendió ver que es un fenómeno a nivel mundial. Estamos viviendo en una sociedad sin padres, o lo que otros llaman la sociedad de la gran madre, que se ve obligada a asumir rol de mamá y papá en ausencia de una figura masculina. No es que ella quiera ser la gran madre, se ve forzada a hacerlo por las circunstancias de abandono. Entonces, Richard Rohr, un teólogo, dice que la crisis de masculinidad con la que estamos viviendo está afectando en gran manera a la próxima generación de hijos. ¿Qué pasa cuando un hijo ha crecido sin la figura de un padre y después tiene que casarse y tiene que ser padre? Y se pregunta, ¿qué es ser padre si yo no tuve un padre terrenal? ¿Cómo actúa un padre en estas circunstancias? Porque tiene un vacío, una crisis. Entonces el texto bíblico nos está hablando de una amenaza como esa. La amenaza de una María que ha de dedicarse sola a criar a un Jesús. La solución divina. Verso 20. Pero, ay, qué lindo es ese pero. Pero, mientras pensaba en esto de dejarla, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, ¿qué le dijo el ángel? José, le habla por su nombre, descendiente de David. Qué importante este elemento, porque todas las profecías mesiánicas decían que el Mesías iba a ser del linaje de David, un descendiente de David. Y ahora le está diciendo José, descendiente de David. Me imagino que él sacó pecho, ¿no es cierto? Soy del linaje real, descendiente de David. Y lo siguiente que le dice, no tengas miedo. ¿Miedo? Pero los machitos no tienen miedo, los machos son valentones. No. Los hombres también tenemos miedo. El gran problema es que no lo sabemos reconocer. ¿Cuánto ayuda a empezar reconociendo? Tengo miedo. Porque en el momento en que reconoces, ya has vencido 50% del problema. El gran problema es negarlo. El ángel le dice, no tengas miedo. ¿Y miedo de qué? De casarte con María. Miren, ese ángel leyó lo que le estaba pasando a José todos los días pensando, ¿qué hago? La ley, la misericordia, el abandono, está con eso. Y ahora el ángel le dice, no tengas miedo de casarte con ella, y le da una razón, porque el hijo que ella está esperando
es obra del Espíritu Santo. Notaron que 2 veces hasta aquí enfatiza que este es un nacimiento milagroso, es obra del Espíritu Santo. Es una de las doctrinas principales de la fe cristiana. Creemos en un nacimiento virginal de Jesús milagroso, claro que es milagroso. Único, claro que lo es. Y el ángel le dice claramente, ella tendrá un hijo. Y miren cómo el ángel directo le dice, y tú le pondrás por nombre Jesús. Y revela algo. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Si empezó así un poquito animado cuando le dice descendiente de David, ahora le dice, mira, el hijo que vas a adoptar, no es cualquiera, Salvador del mundo. Ese va a ser tu hijo. El cielo tuvo que intervenir frente a esa crisis. Dios envió un enviado, un ángel suyo. ¿Termina ahí el relato? Claro que no, necesitamos ver un aspecto más, la obediencia de José. Miren qué dice el verso 24. Cuando José despertó, se frotó los ojos y dijo, qué sueño tan raro que tuve. ¿Dice eso el texto? No, para nada. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Me encanta ver este complemento entre la intervención divina y la parte humana. Dios habla. ¿Respondes a lo que Dios te dijo? Ahí está la clave. Él manda su mensaje. ¿Eres obediente a lo que Dios te está diciendo? José fue obediente. Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. ¿Qué es lo que le ordenó? Que se case con María, que no la abandone, que asuma. Verso 25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo y José le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa eso de que José le puso el nombre Jesús? En términos legales, hoy en día diríamos, lo reconoció como su hijo. Le puso el nombre. Él asumió la paternidad. El siguiente capítulo habla de cómo Herodes tenía planeado matar a los niños y José se va a Egipto. Él es el responsable. Después que muere Herodes, el ángel le dice que retorne. Él retorna, él asume el liderazgo de su casa. Cuando tiene 12 años, recuerdan, cuando van al templo y Jesús se queda conversando con los maestros de la ley, lo buscan y después le reclaman, ¿por qué nos has hecho esto? José asumió totalmente la paternidad. Los evangelios dicen, Jesús, hijo de José, el carpintero. Clarísimo, su identidad tenía que ver con José. Es más, José le enseñó el oficio de carpintería. Algunos estudiosos dicen que la palabra en griego habla de un maestro constructor que no solamente usa la madera, probablemente usa la piedra, otros instrumentos. Era un hábil constructor. ¡Qué lindo! Y Jesús aprendió el oficio de su padre. Entonces, la obediencia de José. Me pregunto, ¿qué lecciones nos deja este texto? ¿Qué cosas podemos aprender? Y quisiera enfatizar 3 lecciones para nosotros, muy sencillas. En primer lugar, el texto claramente dice que este fue un embarazo por obra del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús, que vamos a celebrar el 24 en la noche, el 25, fue un nacimiento totalmente único, singular. No ha habido ni va a haber otro como este nacimiento virginal. El gran milagro, porque el Mesías iba a ser Dios hecho carne. Iba a tener la doble identidad, 100% humano, 100% divino. Ahí está María, la madre, el Espíritu Santo obrando. Un nacimiento totalmente singular. Así que vale la pena que el 24 en la noche, el 25, celebremos a Jesús. Porque su nacimiento es único. No celebramos el comercio y el consumismo de esta fiesta, pero rescatamos el verdadero significado del milagro.
el Verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre. Pero en segundo lugar tenemos que reconocer que Dios quiso que Jesús creciera con un Padre terrenal. Dios quiso que Jesús tenga un Padre. No concibió la idea de un Jesús solo con María. Les doy un datito más, profundizando este tema de el vacío de figura paterna. Este autor, Richard Rohr, cuenta que una monjita tenía un ministerio carcelario. Hay mucha gente que tiene ministerios entre presos, algo tan desafiante. Esta monjita descubrió que se estaba acercando el Día de la Madre y compró una caja llena de tarjetas por el Día de la Madre y la ofreció a los presos. Se agotó totalmente. Así que compró más cajas, 2, 3 cajas, se agotó todo. Tiempo después llegó el Día del Padre y dijo, tengo que tener tarjetas para que ellos envíen a su papá. Y compró una caja grande y la puso a disposición de los presos. Ni un solo preso pidió una tarjeta para el Día del Padre. ¿Les dice eso algo? Mucho. ¿Será que están presos porque no tuvieron una figura paterna que les instruya, que les corrija, que les guíe? ¿Tendrá algo que ver su situación con la ausencia de un padre? Claro que sí. Eso me lleva al tercer punto. José tuvo un rol muy importante en la formación de Jesús. Jesús se formó como un ser humano, 100% humano, igual que tú y yo, y gozó de la experiencia de mamá y de papá. Pero déjame decirte eso. Su papá no era el padre biológico. Era un padre adoptivo. Él era un hijo adoptivo. Santiago Benavides, este hermoso cantante colombiano, habla de Jesús. Él también fue un migrante que salió en su niñez perseguido. Él también fue un huérfano, como muchos que están esta mañana en medio nuestro. Jesús también fue un huérfano. Permítame concluir con 2 desafíos contemporáneos. ¿Qué significa para nosotros esto? Creo, en primer lugar, que significa que nosotros, los mayores, adultos, necesitamos asumir el rol de mentores para personas más jóvenes. Tenemos que asumir el rol de José, que fue un padre que adoptó. Y tú y yo podemos adoptar espiritualmente a personas más jóvenes. En esta misma mañana hay jóvenes, hombres y mujeres, con hambre de papá. Y qué bueno sería que tú te ofrezcas como una figura paterna para estos muchachos que anhelan una figura paterna. Que puedas decir, mira, yo quiero orar por ti. Y yo quiero que si necesitas algo, me busques. Necesitas un consejo, acá tienes mi teléfono, me buscas. Quiero acompañarte, quiero caminar a tu lado. Necesitamos mentores guiando a jóvenes. Pero tal vez alguien dice,
Sí, está bien. Pero si soy huérfano y nunca he tenido la figura de un padre, ¿qué puedo hacer? Ay, qué hermoso el Salmo 68:5, que presenta a Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¡Qué maravilla! Dios quiere ser conocido, hermanas viudas. Dios quiere ser conocido en tu vida como tu protector, como el que te defiende, protector de viudas y padre de huérfanos. Así es nuestro Dios. De tal manera que nadie puede decir, yo soy huérfano o yo soy huérfana. Porque dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, lo cual es muy poco probable, pero aún si eso sucediera, mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, dice el Salmo, con todo, Señor, tú me recogerás, tú me abrazarás como tu hijo. Leía esta mañana en Juan 17 que Jesús les está diciendo a sus discípulos, el Padre me ha amado y yo les he dado a conocer a mi Padre y les he dado a conocer al Padre para que el amor con el que el Padre me ha amado esté con ustedes. ¡Wow! Jesús está diciendo a una sociedad carente de figuras paternas, a una sociedad sin padres, les comparto lo más valioso, mi Padre. Y mi Padre que me ha amado, ese Padre quiere llenar todo vacío. Él quiere ser conocido como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Así que ninguno puede quedarse vacío o huérfano. Podemos terminar esta mañana y celebrar este 25, la llegada de Jesús, el Salvador, que vino también a salvar y a restaurar relaciones rotas con el Padre terrenal. ¿Sientes tú un vacío con la figura paterna? Hay dolor, hay quebranto. Jesús quiere restaurar y sanar esa relación. Él es el Salvador. Isaías dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. Él quiere sanar tu relación con el Padre terrenal. Porque la psicología nos ha enseñado algo muy importante. El vínculo y la imagen que tú tienes de tu Padre terrenal va a influir mucho en la imagen del Padre celestial. Si fue un padre ausente, inconscientemente proyectas la imagen de un Dios ausente. Cuando uno lee los evangelios, una de las cosas que más me fascinan es la manera en que Jesús habla de su Padre. Y habla de su Padre usando una palabrita hermosa, Abba. Abba significa cariño, significa un diminutivo de amor. Es como decir, papito querido, papacito, Abba, Padre. Lean Juan, impactante, cómo Jesús se deleita en el amor con el Padre. Y les dice a sus discípulos, les comparto el amor del Padre, del Abba Padre. Bueno, pregunto, ¿de dónde aprendió Jesús esa relación tan hermosa con el Padre Celestial si no fue de José? Nada raro que las ocasiones en que Jesús está triste y está llorando, vino al abrazo de José y Jesús lo mira, se limpia los ojos, se le dice, Abba, Padre. Y después le dice a sus discípulos, les presento al Abba Padre.
¡Qué maravilla! Dios viene a sanar y restaurar relaciones rotas. Él quiere ser conocido como padre de huérfanos y protector de viudas. ¿Oramos? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Este tiempito de silencio es sagrado, es precioso. Es el tiempo en que puedes hablar con el Abba Padre. Papito celestial, esperando hablar contigo. ¿Qué le vas a decir? Habla con Él. Él te espera. Él no rechaza a ninguno de sus hijos. Tal vez le quieres confesar que tienes hambre de padre, que quieres buenos modelos. Tal vez le quieres confesar como varón la tentación a abandonar, a escapar de los desafíos y responsabilidades grandes de la vida. Tal vez quieres decirle: dame la posibilidad de ser una figura paterna para un joven, una señorita que lo necesita. Ponte en los pies de Jesús, que Él te utilice para curar, sanar, restaurar relaciones. Sí, Señor Jesús, cuán bueno que eres. Gracias por compartirnos al Padre. Gracias por enseñarnos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, sana heridas profundas en este vínculo de padre e hijo. Enséñanos a verte como padre de huérfanos, protector de viudas. Jesús, tú hiciste el gran milagro. Tú eres el Salvador de la humanidad. Por eso en estos días de la Navidad, ¿cómo no agradecerte? Tu obra ha sido magnífica, completa. Has hecho el milagro de rescatarnos y de presentarnos al Padre. Te amamos, Jesús. Sigue tu obra en medio nuestro. Y es en tu nombre que oramos al Padre eterno, y la iglesia dice: amén.